Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender a trabajar las potencias de un número complejo. Aquí tenemos este ejemplo y si observáis, este número complejo está expresado en forma binómica. Para yo poder calcular la potencia de un número complejo en forma binómica, yo necesito tanto el módulo como el argumento de dicho número complejo. Nosotros sabemos que los números complejos los podemos expresar o en forma binómica, o en forma polar, trabajando el módulo y el argumento, o en forma trigonométrica. Para yo resolver siempre que tenga la potencia de un número, si está expresado en forma binómica, yo necesito tanto el módulo como el argumento. Para yo calcular el módulo sé que lo puedo calcular haciendo la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Tengo 1 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado. Si yo opero, la raíz de 3 al cuadrado sería 3, 3 más 1, 4, la raíz de 4 sería 2. Yo ya tendría el módulo de dicho número complejo. ¿Y cómo calculo el argumento? Para calcular el argumento necesito el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, o sea, de B partido A. En este caso sería raíz de 3 partido 1. Eso sería el arco tangente de raíz de 3. Pero yo sé que el afijo de dicho número complejo, el afijo de z, sé que es el punto 1 raíz de 3. Yo tengo que observar el signo tanto de la parte real como de la parte imaginaria para ver en qué cuadrante pertenece dicho número complejo. Como los dos son positivos, ya sé que pertenece al primer cuadrante. Yo eso tengo que gastar mucho cuidado porque de ahí saco el argumento. Yo hago la inversa de la tangente de raíz de 3 con la calculadora y me sale 60 grados. 60 grados, como dicho punto, tanto la parte real como la parte imaginaria son positivos, me está indicando que pertenece al primer cuadrante, entonces directamente el ángulo que me sale será el argumento. Por lo tanto, el argumento ya lo tengo calculado, sería 60 grados. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos el plano complejo? Esto tenemos que gastar mucho cuidado y no correr porque el argumento es diferente según los signos de la parte real y la parte imaginaria, aunque nos salga el mismo ángulo, aunque nos salga 60 grados. Si tenemos tanto la parte real como la parte imaginaria positiva, nosotros sabemos que el eje horizontal es la parte real del número complejo y el eje vertical sabemos que es la parte imaginaria de dicho número complejo. Si la parte real es positiva y la parte imaginaria es positiva, pertenece al primer cuadrante. Por lo tanto, el ángulo será el que nos sale al calcular la arcotangente en este caso, raíz de 3 partido 1. Sería 60 grados. No habría ningún problema. Pero ¿qué ocurre si la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva? O sea, que el punto sea menos 1 raíz de 3. Si aquí tenemos menos 1 más i raíz de 3, también me va a salir la arcotangente, también me va a salir 60. Pero al ser la parte real negativa y la parte imaginaria positiva, ya no pertenece al primer cuadrante, ya sería dicho número complejo estaría representado en el segundo cuadrante. Por lo tanto, ya el ángulo sería todo este de aquí. ¿Y cómo se calcula? Pues cogiendo 180 y restándole alfa, que en este caso sería 60. Nosotros tenemos que coger 180 y le quitamos 60 y me saldría 120 grados. Por lo tanto, el argumento, si la parte real es negativa, ya no sería 60 grados, sino 120. ¿Qué ocurre si tanto la parte real como la parte imaginaria son negativas? Si la parte real es negativa y la parte imaginaria es negativa, ahora dicho número complejo estaría en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el argumento sería 180 más alfa. O sea que cuando yo haga el arcotangente de raíz de 3 entre 1 me sale 60, pero para buscar el argumento, como yo compruebo que tanto la parte real como la parte imaginaria, los dos son negativos, pertenece al tercer cuadrante. Pues cojo 180 y le sumo
el ángulo que me sale al calcular. Como es 60, 180 más 60, dicho ángulo que me sale ya sería el argumento de ese número complejo. Pero, ¿qué ocurre si la parte real es positiva, pero la parte real es negativa? Entonces ya pertenecería al cuarto cuadrante. ¿Y cómo lo calculo? Pues 360 menos 60, o sea, una vuelta entera quitándole el ángulo del primer cuadrante, el ángulo que me sale al calcularlo, al hacerlo con la calculadora. Me sale 60 grados, entonces cojo 360 menos 60. Me saldría el ángulo 300 grados. Eso en el caso de que tengamos el 1 positivo, pero la raíz de 3 negativa. Así que tenemos que gastar mucho cuidado con el signo, tanto de la parte real como de la parte imaginaria, para poder ver en qué cuadrante pertenece. Y así el ángulo que nos salga, poder trabajar e irnos al cuadrante correspondiente. Una vez que ya conocemos tanto el módulo como el argumento de dicho número complejo, ya podemos calcular la potencia, porque la potencia, en este caso a la quinta, del número complejo sería, lo expresamos en forma polar, sería 2,60 y esto estaría elevado a la quinta. Lo podemos resolver así, trabajando la potencia en forma polar, o lo podemos resolver aplicando la fórmula de Moure. Lo podemos hacer de esas dos formas. Lo vamos a hacer de las dos para que veáis que el resultado se llega a la misma solución, al mismo resultado. Pero lo podemos hacer según cómo nos lo indique o como más fácil nos resulte. Si lo queremos trabajar en forma polar, esto ya se haría cogiendo el módulo, elevándolo a la potencia y el argumento multiplicado por dicha potencia. Entonces, 2 a la quinta, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces me saldría 32. Y 60 por 5 sería 300. Ya lo tendríamos operado. Este sería el resultado de dicha potencia, pero es que nos pide que lo expresemos, que el resultado se exprese en forma binómica. Entonces no lo podemos dejar así. Tenemos el resultado, pero en forma polar. ¿Cómo lo expresamos en forma binómica? Para pasar de forma polar a forma binómica, sabemos que para calcular la parte real de un número complejo en forma binómica es multiplicar el módulo por el coseno del ángulo. Y para calcular la parte imaginaria se multiplica el módulo por el seno de dicho ángulo. Entonces vamos a calcular, esto sería el módulo, que lo sabemos, tenemos este número, que es 32, 300, el módulo es 32, sería 32 por el coseno de 300, y aquí tendríamos 32 por el seno de 300. Ya esto lo hacemos con la calculadora, nos saldría el coseno de 300, que nos saldría un medio, 0,5, por 32, 32 entre 2 me sale 16. Ya tendría la parte real, que sería 16, y aquí el seno de 300 es menos 0,86. O si lo sabemos, el de 300 es lo mismo que el de 60, pero cambiado de signo, ya sabemos que es menos raíz de 3 partido 2. Entonces 32 por, coloco aquí, 32 por menos raíz de 3 entre 2, la operación sería 32 entre 2, que sería 16, 16 por menos raíz de 3 sería menos 16 raíz de 3. Y ya tendríamos la parte imaginaria. ¿Cómo se representa entonces? La solución sería, el número complejo sería 16 menos 16 raíz de 3. Y ya tendríamos el resultado de dicha potencia, esta potencia a la quinta, ya tendríamos el resultado expresado en forma binómica. Así es como lo podemos hacer si lo trabajamos primero en forma polar y luego pasamos de forma polar a forma binómica. Pero también lo podemos hacer mediante la fórmula de Moure. La fórmula de Moure nos dice que podemos trabajar cogiendo z a la quinta, en este caso sería el módulo trabajando la fórmula trigonométrica,
cogemos el módulo y lo elevamos a dicha potencia y aquí los ángulos los vamos multiplicando por dicha potencia. Eso es lo que nos dice la fórmula de Moure. Entonces, si tenemos el número complejo elevado a la quinta, pues cogemos el módulo, que en este caso sería, ya estamos trabajando con el módulo y el ángulo. No tenemos que operar en forma polar. Trabajamos con dicho módulo y con dicho ángulo. Sería 2 elevado a 5, que multiplica al coseno de 5 por 60 más i por el seno de 5 por 60. Por eso os he dicho que para poder calcular una potencia necesitamos tanto el módulo como el argumento, porque para calcularlo, si lo tenemos que calcular en forma polar, necesitamos tanto el módulo como el argumento, y si lo queremos calcular mediante la fórmula de Moure, también necesitamos el módulo y el argumento. Y ya lo operamos con la potencia a la que tenemos que elevar. ¿Cómo se hace? Pues desarrollamos ya, cogemos 2 a la quinta, que ya sabemos que es 32, por el coseno de 5 por 60, que sería el coseno de 300, más i por el seno de 300. Seguimos operando, ¿y qué es lo que nos saldría? Pues 32 por el coseno de 300, 32 por el coseno de 300, que sería 16, y 32 por el seno de 300, como el seno de 300 es negativo, es menos 0,86, o bien lo trabajáis en números decimales o lo trabajamos sabiendo que es menos 3 menos raíz de 3 partido 2. El seno de 300 es menos 3 menos raíz de 3 partido 2 por 32, y eso ya sabemos que es menos 16 raíz de 3. Entonces sería menos 16 raíz de 3 i. O sea, multiplicamos esto por esto, que es 16, y 32 por esto, que nos saldría menos 16 raíz de 3 i. Y ya tendríamos directamente, aplicando la regla, la fórmula de Moure, nos sale directamente la forma binómica sin tener que pasar por la forma polar, simplemente trabajando el módulo y el ángulo. Nos vamos a la trigonométrica y vamos multiplicando por la potencia que tenemos nosotros que desarrollar. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.